Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo y los temas que la impactan. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre cómo es ser madre en México en el 2025. Más allá de celebraciones y clichés, ¿cuál es la realidad y los retos que enfrentamos las madres en nuestro país? Para hablar de este tema, me acompaña Sofía Ramírez Aguilar, una destacadísima economista, analista, comunicadora con grandes causas y además directora general de México Cómo Vamos. Bienvenida, Sofía. Muy contenta de estar aquí contigo, Vero. La verdad es que parecen temas de esos a los cuales nos acostumbramos porque es parte de nuestra cotidianidad, pero hay mucho que platicar alrededor justamente de las desigualdades que acompañan la maternidad en un país como México. Definitivamente, y por eso el gusto que nos acompañes y que platiquemos. Como decía yo, México Cómo Vamos publicó en este mes de mayo, que además es muy simbólico y me parece súper oportuno, un informe sobre ser madre en México en 2025, entre amor, desigualdades y decisiones. Y déjame empezar por el contexto. Es decir, cuando hablas de madres e hijas e hijos, pues hablas de familias, ¿no? Como quiera que se representen. Y mi primera pregunta es, ¿cómo está la estructura familiar o las estructuras familiares en México y cuáles han sido los cambios, digamos, más dramáticos en las últimas décadas que ustedes están reportando? Pues mira, yo creo que los cambios estructurales más relevantes tienen que ver con fenómenos que van más allá de México. Entre otras cosas, las mujeres tenemos cada vez menos hijos y esto está directamente asociado a un mayor nivel educativo. Entonces, obviamente, lo primero que como economistas nos brinca es, si la población no va a seguir creciendo, pues posiblemente va a llegar un momento donde o necesitemos inmigrantes o prácticamente la economía se va a contraer. Digamos que ese es el terror nocturno de cualquier economista una vez salido de la universidad. Pero creo que vale la pena revisar un poquito más adentro. Primero que nada, pues, ¿qué ha pasado justamente con esta estructura de maternidades en México en los últimos 60 años, 70 años, números redondos? Por ejemplo, en 1970, una mujer tenía en promedio 6.5 hijos durante su edad reproductiva. Eso es 15 a 49 años. Esto, pues, obviamente era cuando escuchábamos, tú te acuerdas cuando éramos niñas, que había estas campañas que decían pocos hijos para darles mucho. Exacto, la familia pequeña vive mejor. Totalmente. Y lo cual era cierto, porque si tú revisas la calidad de vida que teníamos entonces y sobre todo quienes tenían más hijos, eso sigue siendo la regla. Las mujeres que tienen más hijos tienen menos horas para salir a trabajar fuera del hogar, generalmente responden a niveles socioeconómicos y culturales educativos más bajos, más que culturales. Estamos hablando de que entre más hijos, la probabilidad de que tengas menor escolaridad es mayor, o al revés, a mayor escolaridad es mucho más probable que tengas menos hijos. Entonces yo creo que allí tenemos un primer gran tema que hay que desmenuzar. Sí, importantísimo. ¿Pasamos a cuánto? O sea, decías, en 1970 el promedio era de 6.5 hijos y hoy estamos en... Hoy estamos en 1.9 hijos. Hay que recordar que también no es que yo tenga 1.9 hijos. Eso te iba a decir, exacto. ¿Cuál de tus hijos es el 0.9? Exacto. Significa que en promedio, si hay 10 mujeres que tengan hijos, pues obviamente ahí tendremos 1.9. No, más bien, ahí lo que tenemos que considerar es, habrá algunas mujeres que tengan hijos y habrá mujeres que tengan 0 hijos, habrá mujeres que tengan hijos después en la vida. Por eso se da durante el periodo, digamos, de fecundidad de una mujer a partir de los 15 años. Y también creo que esto es importante. Esta es una tendencia que además, de acuerdo a estimaciones del CONAPO, pues si seguimos con este dinamismo vamos a llegar al 2070 con una tasa de 1.5 hijos por mujer. Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena. Eso alimenta la pesadilla que hablas de los economistas, ¿verdad? Porque con eso ya no estamos
digamos, llegando al reemplazo, a la tasa de reemplazo que se necesita. Eso es muy importante. La tasa de reemplazo generacional, poblacional, es de 2.1 niños por mujer durante su periodo de edad fértil. ¿Por qué 2.1 y no 2? ¿No? Porque dirás, bueno, un hombre y una mujer, necesitas 2. Porque los niños se mueren desde el vientre materno, ¿no? Sí. Y obviamente necesitas pues que nazcan más niños para que incluso cuando nacen y se mueren, todavía pues, realmente tengamos un reemplazo poblacional. Ahora, en edades de las mujeres, tú hablas de la edad fértil y de la edad reproductiva, pero también ahí, no sé, y explícame si ha habido cambios, porque me parece muy interesante. Tú hablabas de, digamos, de la correlación que hay entre, en todo caso, menor o mayor escolaridad, que sí incide, y eso creo que es una tendencia que, como tú decías, no ha cambiado. Es decir, las mujeres a lo mejor con menos escolaridad son las que potencialmente tienen más número de hijos, mientras que quienes tienen niveles más altos de escolaridad tienen ¿no? en proporción menos hijos. Y las edades también varían, Sofía. Totalmente. Mira, hay grupos generacionales de mujeres, por ejemplo, una mujer de más de 60 años, el 92% de las mujeres de más de 60 años en el 2024 son madres. Y tú dirás, claro, pues ya son abuelas. No, por eso. Pero hay que tomar en cuenta cuántas mujeres, digamos, entre 30 y 34 años hoy día son madres. Estamos hablando ya del 75%, sigue siendo una proporción alta. Si tú revisas el porcentaje de mujeres de 20 a 24, pues ya es menos de un tercio, es el 30%, 31% de las mujeres en ese grupo etario que son madres. A mí, si me preguntas, yo tuve una buena experiencia teniendo a mi primer hijo digamos, en la etapa de los 30. Pero yo también. Yo creo que cuando volteamos a ver a las nuevas generaciones y, por ejemplo, de acuerdo con la ENADIT, que es la encuesta de la dinámica demográfica levantada en 2023, hay un cambio importante en la mentalidad de las mujeres, donde ya el 44% de las mujeres entre 15 y 24 años declara que no quiere tener hijos. Entonces, no solamente es cuántos hijos estamos teniendo las generaciones, que ahorita ya tenemos más de 45, sino cuántos hijos quieren tener, o si es que quieren tener hijos, las mujeres que jóvenes. Sí, las que están todavía, digamos, en edad fértil, como dices tú, ¿no? Y eso es bien importante, porque cambia muchísimo el tema de la maternidad, y eso, bueno, da para otra conversación, pero entre un como destino manifiesto de la mujer a una decisión, ¿no?, consciente y voluntaria, para la cual se requieren también otro tipo de habilidades, las cuales comentaremos. Pero déjame preguntarte también, porque me parece muy interesante y creo que en México, sobre todo, seguramente hemos visto cambios en dos factores. Uno, ¿qué proporción de mujeres que se convierten en madres, por ejemplo, están casadas o son solteras? Y quiénes se convierten en jefas de hogar, porque también creo que eso es a lo mejor una cifra que nos habla justo de estas estructuras familiares. Totalmente. A ver, creo que hay que recordar dos cosas. La mayoría de las mujeres de 35 años o más, de acuerdo con los datos al cierre del año pasado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, son madres. O sea, después de los 35 años sí hay como un incremento muy importante, ya es el 85%. Sin embargo, también han cambiado un poco las estructuras familiares, porque, por ejemplo, la mayoría de las madres en México todavía están casadas, pero ya es el 40%. El 20% de las madres viven en unión libre, digamos en pareja, entonces ahí tienes un 60% que tiene un compañero. Sin embargo, el otro 40% no lo tiene. Entonces, esto es, digamos, un primer reto, ¿no? Ahora, respecto a quién encabeza los hogares en México, con los datos del censo 2020, hay varias cosas. Primero que nada, en el 2020 es la primera vez que tenemos un registro de más mujeres estando enroladas en la escuela a nivel media superior y superior que hombres. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta cómo, aunque todavía prevalecen estructuras
tradicionales donde las mujeres pues no trabajamos en la misma proporción que los hombres en el mercado laboral, pues ciertamente si estamos hablando de nivel educativo y a mayor nivel educativo, mayor nivel educativo, menor cantidad de hijos o de plano no se tienen hijos, pues estás hablando que ahí el reto está en cómo hacer que las mujeres que tienen mayores niveles educativos hoy día que los hombres pues tengan o quieran tener hijos. Entonces esto te habla de la necesidad de tener no solamente hogares encabezados por mujeres, que hoy en día es 1/3, hace 40 años era la mitad, ¿no? Sí, era claro. literal la mitad, pero pues te habla de la necesidad de tener justamente estos incentivos a no ganar menos, a tener un trato igualitario, a tener oportunidad de desarrollo profesional, tengas o no un compañero. Eso tiene que ver con un sistema de cuidados, con guarderías, con escuelas de tiempo completo. Claro, qué importante. Claro, y con flexibilidad laboral, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque pues muchas veces a ti, Vero, te empieza a ir mejor que a tu compañero y pues resulta que alguien tiene que cuidar de los hijos y es difícil que siendo el hombre quien generalmente gana más, pues el que renuncie, a pesar de que la mujer tenga más años de educación formal o en estas nuevas generaciones simplemente sean quienes más atienden a la escuela. Sí, claro. Y estas brechas de desigualdad que han existido, México, como las ha documentado. Me parece que estas brechas entre hombres y mujeres, y tú me dirás, de participación, como dices, laboral, de ingreso laboral, de alguna manera se acentúan cuando no solo estamos hablando entre hombres y mujeres, sino que si las mujeres son madres. Y platícame justo de cómo nos va laboralmente a las mujeres mamás. Mira, primero que nada, sí hay una brecha salarial que en México está muy claramente entre hombres y mujeres. En el caso del empleo formal es de más o menos el 10%. Tú sabes que el empleo formal es este que tiene un contrato, que tiene seguridad social, que tiene prestaciones y demás, que no te pueden correr de buenas a primeras sin indemnizarte. Bueno, es el que quisiéramos. Es el que quisiéramos sí, claro, que hubiera para todas y los mexicanos. Totalmente. Ahora, un empleo formal, en el caso de los hombres, paga en promedio unos 14,000 pesos. En el caso de las mujeres, unos 12,500. Entonces, ahí tienes una primera brecha de alrededor del 10% entre hombres y mujeres solo por el sexo. Y luego viene el empleo informal. En el empleo informal, la brecha es mucho mayor. La brecha se amplía a el 20%. Una mujer en un empleo informal, números redondos, gana 6,000 pesos. Un hombre en un empleo informal, números redondos, también en promedio, gana 8,000 pesos. Entonces, obviamente, esta mayor brecha, que ya va entre 20 y 25%, pues te habla de la desprotección justamente en entornos de informalidad laboral. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres más frecuentemente nos empleamos en un empleo informal y sobre todo las madres, porque no alcanzamos muchas veces a tener 8 horas de corrido para poder dedicar a una jornada laboral, y eso con todo y que hay muchas mujeres, el 15% de las madres trabajan, el 16% de las madres en industrias manufactureras. Entonces te puedes dar cuenta que no solo es el costo de ir a trabajar y dejar a tu familia 8 horas, sino las hora y media, 2 horas que te toma ir y la hora y media, 2 horas que te toma regresar, y quién va a cuidar a tus hijos en el Inter. Es por eso que el sector que más emplea a las madres en México es el del comercio al por menor, porque obviamente es un sector muy sujeto a informalidad laboral, pero también con mucha flexibilidad. Pues de pronto tú vendes a tus amigas o tú vendes en la ventana de tu cocina que da a la calle la comida, o tú das, ¿no? Empiezas con esos emprendimientos. Sí, preparas pasteles y vendes claro. Entonces, bueno, como puedes ver, las madres sí tenemos una presencia amplia en muchos sectores, sobre todo en los servicios, sobre todo en la informalidad laboral. Y aquí, respondiendo a tu pregunta muy puntual, es súper importante ver la diferencia, por ejemplo, de las brechas. En 2016, por ejemplo, por cada 100 pesos que ganaba un hombre, una mujer ganaba 60 pesos. Para el 2022, ya una mujer ganaba 66 pesos. Vimos cómo se fue cerrando, digamos, en promedio la brecha. Ahora, cuando tienes mujeres sin hijos, esa brecha es mucho menor. Porque eso te iba a decir, ¿no? Que déjame adivinar, entre más hijos, más grande la brecha.
Totalmente. Cuando no tenías hijos en 2016 y en 2022, más o menos era el mismo dato, pero por cada 100 pesos que ganaba un hombre o gana un hombre, 80 pesos son los que gana una mujer sin hijos. Entonces tenemos una brecha digamos que parte del sexismo ahí en promedio del 20%, pero cuando es con muchos hijos, empezamos con unas brechas que en 2016 eran de 38 pesos por cada 100 cuando tenías 4 hijos o más. Y en el caso de 2022, aunque se cerró un poquito, digamos, por los incrementos al salario mínimo y demás, también sigue siendo enorme, porque por cada 100 pesos que gana un hombre con más de 4 hijos, pues una mujer gana 45. Entonces, en efecto, es pasar enorme, de 80 pesos a 45 pesos por tener hijos o por tener más hijos, o sea, insisto, Eso, 4 sí. hijos o más, pues es muchísimo. Prácticamente Eso ganas la mitad cuando tienes 4 o más hijos que cuando no tienes hijos. Y eso Claro. que de entrada ya partiste 2 escaloncitos abajo. Sí, exacto, de la brecha inicial simplemente por tema de sexo. Exacto. Sí. No, Entonces, bueno, y además con el agravante, Sofi, como decías tú, que estas mujeres que tienen hijos, pues básicamente están dentro de la economía informal, ¿no? Como decías, entonces, a más hijos, todavía menor protección de esas madres que muy probablemente también son jefas de hogar y no tienen el menor, digamos, colchón, porque vamos a decirlo así, ¿no? Una protección en términos de tener seguridad social, de tener a lo mejor guarderías, ¿no? Servicio de guarderías o prestaciones de ese tipo, pues no las tiene y cuando más las necesita y en función de los más hijos que tiene, ¿no? Entonces es como desigualdad sobre desigualdad, ¿no? totalmente. Y creo que esta es una idea con la que me gustaría cerrar, salvo que me preguntes otra cosa. Vero, todavía no acabo, pero así. pero creo que es una idea bien importante esto que mencionabas del número de hijos y el grado de escolaridad. Ya lo platicábamos al principio, pero si regresamos a esta métrica que es la tasa global de fecundidad, que lo que mide es el número de hijas e hijos que una mujer tendrá en promedio a lo largo de toda su vida reproductiva, otra vez de los 15 a los 49. Bueno, pues vemos, por ejemplo, que las mujeres con algún grado de primaria van a tener 2.4 hijos en promedio en el país. Las mujeres con educación media superior y superior van a tener 1.3 hijos. Eso te habla otra vez no de que alguien tenga un tercio de hijo. Eso te habla de que va a haber muchas mujeres que no van a tener hijos cuando están muy educadas. Entonces, si eso lo combinamos con el dato del embarazo adolescente, que es estos grandes frenos a la movilidad social, pues pareciera ser que si niveláramos la cancha y las mujeres no ganáramos de entrada 80% de lo que gana un hombre y pudiéramos empezar en el mismo nivel, pues obviamente habría más incentivos a decir, bueno, me rifo a ser madre con todo y el reto y el desgaste que tiene en términos psicológicos, emocionales, sí, claro. económicos. Sí. Que ojo, la maternidad también tiene una devolución bien padre en sentido de vida, en felicidad. Eso hay otros estudios alrededor de esto en términos académicos. O sea, no estoy romantizando la maternidad. Lo que digo es, cuando tú tienes una maternidad elegida, tienes mejor capacidad de darle calidad de vida a esa nueva persona que estás trayendo al mundo, pero también a ti misma. Entonces, la tasa de embarazo adolescente es una de estas métricas donde claramente, si ya era difícil ganar lo mismo como mujer y además como madre, cuando empiezas con nivel de primaria, pues vas a tener, o de secundaria, vas a tener un muy mal futuro y el augurio es que tu nivel de pobreza y de movilidad social, pues sea la pobreza alta y la movilidad social baja, porque no vas a poder capacitarte, terminar la escuela y luego acumular los años de experiencia que demanda cualquier ocupación antes de que te empiece a ir, digamos, bien en términos laborales y económicos. No, es además peor aún porque creo que cuando hablas de embarazo adolescente y veo justamente en el reporte que México, aunque vamos mejorando, tenemos la cifra más alta de la OCDE en términos de embarazo adolescente. Esto va muchas veces asociado, no evidentemente a una decisión no planeada y digamos elegida, con todos los elementos elegida, claro, sino muchas veces asociada a contextos de violencia, carencia, pobreza, que lo que van a hacer es truncar justamente, como dices tú, estas posibilidades personales y oportunidades educativas, laborales y finalmente de vida, ¿no? Porque estás hablando de una afectación de algo que podría ser, digamos, una gran
o positiva experiencia de la maternidad, justo como dices tú, sin romantizar, pero obviamente que tiene unos rendimientos muy positivos también. Pero cuando hablas de embarazo adolescente, la verdad es que ya estás de por sí empezando muy mal. Totalmente. Mira, y un dato, o sea, esto que mencionabas del embarazo adolescente o incluso infantil, pues obviamente no solamente es la violencia que se vive al momento de declarar, ok, eres una madre adolescente, sí, por todas las violencias, es una violencia que vienen, intrínseca, sino sí. de origen. Con Save the Children tenemos estadísticas de abusos sexuales a menores y 8 de cada 10 casos el agresor es una persona conocida o del entorno familiar inmediato. Entonces, obviamente un embarazo muy temprano en la vida infantil o adolescente de lo que te habla es ya venían de orígenes de mucho hacinamiento, de mucha violencia, de pocas posibilidades de desarrollo a nivel sistémico en esa comunidad, en esa unión familiar. Entonces, lo único que estamos haciendo es perpetuarlo en la medida en la que no estamos ofreciendo mecanismos para que esas niñas pues puedan ejercer su libertad de educación, ya sea con un sistema de cuidados o con acceso a la maternidad elegida. Pero por otro lado, pues estamos perpetuando la pobreza en los grupos de las personas que pertenecen a los hogares de estas madres con bajos niveles educativos, porque pues eventualmente esas madres se van a hacer mayores y esos niños tampoco van a haber crecido en entornos de oportunidad. No, y es que si lo ves justamente, incluso en términos de desarrollo económico para un país, casi estás condenando a 2 generaciones, a la de esa madre, ¿no? Y a la de esos hijos, porque como dices tú, no van a tener ni las posibilidades y ni las capacidades como para ser, en todo caso, adultos productivos, ¿no? Y que benefician el entorno y que signifiquen justamente como un agregado, una adición al país, ¿no? Al conjunto del país. No, totalmente, totalmente. Y perdón, creo que ahí hay una parte también importante que en México, digamos, a nivel cultural, la participación de las mujeres en el entorno laboral no es muy alta, ni siquiera cuando no tienen hijos. Sin embargo, para las mujeres que eligen trabajar no teniendo hijos, ya vimos que la paga pues prácticamente es el doble. Pero otro tema que no hemos platicado son justamente la mejora en las condiciones que hoy día las madres mexicanas tienen o tenemos respecto a, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna o incluso la de mortalidad infantil. Exacto. Eso te iba a preguntar porque me parece otra de las deudas también que tenemos y no sé si la estamos saldando o la estamos empeorando. Pues mira, en ese sentido ha mejorado muchísimo la mortalidad materna, salvo los años más álgidos de la pandemia. Digamos que incluso con los recortes en salud que hemos estado registrando, prácticamente con el cierre del año fiscal 2023 y con las métricas que tenemos de mortalidad materna a 2023, ya llegamos a los niveles que traíamos prepandemia, incluso un poquito por debajo. Pero efectivamente, eso te habla de que un sistema de salud que está subfinanciado por parte del Estado ante cualquier choque externo donde de pronto haya crisis por pandemia o crisis por recorte presupuestario, pues es una métrica que muy rápidamente te puede volver a brincar y las madres en México van a volverse a morir por tener un hijo en un mundo donde ya pues con un cuidado adecuado es prácticamente un problema saldado, ¿no? Estamos hablando que en México hay 28 muertes por cada 100,000 nacidos vivos y bueno, pues no deja de ser un nivel importante, pero ha sido un nivel que ha ido bajando en los últimos 20 años de 54 muertes por cada 100,000 niños nacidos vivos a 28. Entonces, sí, esa reducción hay que conservarla y hay que tomar en cuenta que es muy sensible a choques externos el que se nos pueda volver a brincar. No, sobre todo. Y además, como dices, es inadmisible, y déjame ponértelo así, que un país que se encuentra dentro de las 15 economías más grandes del mundo no atienda estos casos porque son muertes, en todo caso, prevenibles y con una adecuada atención, como bien decías, estas tasas de mortalidad materno-infantil se pueden reducir aún muchísimo más. Y creo que eso es un saldo pendiente en temas ya no solo de la atención materno-infantil, sino de todo el acceso a salud. Evidentemente, como dices tú, que tenemos un sistema de salud, pues la verdad, en precariedad y subfinanciado.
Yo quisiera terminar nada más con alguna última reflexión justo de lo que decías. Un país necesita población y necesita nuevos nacimientos pues para sobrevivir. Estamos viendo casos extremos como está pasando, por ejemplo, en países de Europa que ya no registran simplemente nacimientos. Y entonces, como decías tú, pues o traemos inmigrantes o se puede, pues digamos, colapsar, ¿no? Un país. Entonces, ¿qué hacemos justo para que la maternidad sea una decisión libre, elegida, posible, es decir, que no te tengas que enfrentar a tanta adversidad? Porque sí creo que por parte de políticas públicas de un Estado que quiera justo de tener una población, pero una población que cuente con posibilidades de desarrollo, tiene mucho que pensar en lo que debe de ofrecer para las mujeres que quieran ser madres. Y yo nada más doy esta frase que tú la consignan: el 44%, o sea, prácticamente la mitad de las mujeres de 15 a 24 años declaran no querer descendencia, precisamente, quizá conscientes pues de un mundo muy hostil, a lo mejor que lo están percibiendo, pero también de los costos emocionales, como decías tú, físicos y económicos que implica traer al mundo a una nueva persona. ¿Cuál sería tu reflexión final, Sofía, y hacia dónde tenemos que movernos? Mira, yo creo que la reflexión final es sin duda no irnos con la solución fácil, que a veces parece broma, pero no tendríamos que estar educando tanto a las mujeres. Yo he escuchado esa frase muchas veces, incluso entre grupos de personas muy educadas, y a veces lo dicen, insisto, entre broma y no broma, pero algo se esconde en el no saber cómo hacer para que haya más niños, pero además quieres que nazcan más niños en entornos de mayor prosperidad. Entonces yo les recordaría a ti y al auditorio dos cosas. Primero, acordémonos que en México el 70% del ingreso de las familias viene del trabajo. Esto es muy importante porque en familias donde la cabeza del hogar es una mujer, y tampoco se trata de que las parejas se mantengan unidas a fuerzas, porque tienen que ser entornos familiares amigables. A veces sí, claro, es mejor tener dos papás separados que viviendo un infierno de manera conjunta. Bueno, pues si de entrada las mujeres ganamos entre 15 y 20% menos, pues los hogares encabezados por mujeres, que son más de un tercio de los hogares en México, pues ya entran, digamos, en una posición de mucho mayor desventaja. Claro. Entonces hay que, ayudar a emparejar el piso del ingreso laboral de las mujeres. Ya olvídate por el tema de justicia histórica. A mí me parece que son argumentos válidos, importantes, pero incluso si solamente quieres pensar en términos de desarrollo social y de crecimiento económico, estamos perdiendo el 22% del PIB per cápita porque le pagamos menos a las mujeres y las mujeres trabajan en menor proporción, pero también estamos perdiendo muchísimo en términos de la calidad de vida de las mujeres a lo largo de la vida y por lo tanto de la decisión pues consciente, lógica, racional de decir, no, ¿saben qué? Yo no pienso tener hijos, y si tengo voy a tener uno, porque de otra manera eso representa un retroceso en mi carrera, un freno a mi trayectoria ocupacional o profesional, porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero claramente necesitamos jornadas flexibles, un mercado laboral mucho más productivo, porque si solo incrementamos el costo salarial del empleo formal, lo que estamos haciendo es que salga más barato contratar un hombre, porque dadas las estructuras sociales, pues vamos a hacer que las mujeres cuiden a los niños y se regresen a su casa, pero eso no está resolviendo de fondo el problema. Entonces sí necesitamos flexibilidad laboral aunado a mayor productividad. Entonces yo sé que parece que me estoy saliendo del tema, pero el tema del crecimiento económico, necesitamos invertir en investigación y desarrollo, no solo para que más niñas le entren a ciencias, a ingenierías, a matemáticas, sino porque también eso nos va a ayudar a que haya mayor productividad, un mayor retorno de la inversión, mayor generación de riqueza y por lo tanto la economía pueda crecer. Ahora, dicho lo anterior, creo que en términos muy puntuales, yo apuntaría a unas 2 o 3 políticas públicas adicionales a las que hay que, ponerle mandato. 1, la flexibilidad laboral no se entiende sin las licencias de paternidad
obligatorias y que en efecto se la tomen las personas en la toma de decisiones. O sea, desde el CEO, el director general, el subsecretario, porque si no, nadie en la estructura se los va a tomar. Número 2, un sistema de cuidados. Un sistema de cuidados no puede ser igual para todos. Si tú vives en Ciudad Juárez y eres una madre soltera de tercera generación de madres solteras, donde las generaciones son muy cortitas, pues necesitas que haya guarderías y escuelas y centros de vivienda cerca de las plantas maquiladoras donde vives, porque esa es tu vida. No vas a regresar 60 años en la justicia social de esas mujeres que ya crecieron, nacieron y se están reproduciendo ahí. No, de esa forma, sí. Atender las causas de la falta de cuidados a nivel doméstico y a nivel local. Y número 3, yo sí regresaría a la parte de la supervisión y la detección y la vocalización de que para un mismo empleo o una misma chamba se tenga la misma paga. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda, decir, ay, bueno, sí, o sea, incluso en el trabajo doméstico remunerado, los hombres ganan más que las mujeres porque son los choferes, los jardineros, ¿no? Los de seguridad, y las mujeres son las que limpian o cuidan. Y bueno, pues ahí de entrada ya empezamos a no querer verbalizar que por igual trabajo tiene que haber igual paga para cualquier nivel educativo, para cualquier tipo de ocupación. Y eso es algo que muchas veces socialmente nos lo callamos y decimos, no. Las mujeres no debieran ser tan ambiciosas, no debieran querer más, no debieran hablar de dinero, no debieran compartir información de su ingreso y sobre todo no debiera parecer que ganas más que tu compañero, que tu marido. Sí, exacto. No vaya a ser que se llenan susceptibilidades, ¿no? No, bueno, ahí están puntualmente las observaciones. Sofía Ramírez, ¿dónde podemos leer el trabajo de México? ¿Cómo vamos? Pues mira, esta charla se sustenta en, por lo pronto, 2 grandes reportes. Grandes no me refiero a extensos, ojo, cualquiera que lo quiera consultar. Sí. Grandes me refiero por la importancia de la información. El primero es El ser madre en México en 2025, que escribió mi colega Juvenal Campos. Está en la página de México Cómo Vamos y nuestras redes sociales también. Pero también hay otra publicación que hacemos de manera trimestral, donde hablamos del Observatorio del Mercado Laboral. Y ahí, entrando, hablamos muy puntualmente de varios temas que atañen a hombres y a mujeres, entre otras la tasa de participación laboral, los ingresos, por supuesto las desigualdades sistémicas en desempleo. Estamos más o menos igual, pero no en el número de personas que trabajamos o en el número de personas que cuidamos, y por lo tanto la estimación de la cantidad de guarderías que necesitamos. Ese se llama Observatorio del Mercado Laboral, lo pueden encontrar cada 3 meses en nuestro sitio. Y bueno, pues tenemos un micrositio incluso dedicado que se llama Mercado Laboral y Género, a distinguir la participación de hombres y mujeres, que muchas, como ya vieron, son madres, en los distintos sectores de la economía. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Como siempre, échele un ojo a todas estas publicaciones y sobre todo porque es información dura y pura que sirve para nutrir las discusiones y sobre todo las ideas de políticas públicas. Yo los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Las cuentas de X, antes Twitter, de Sofía Ramírez es @Sofía_Ramírez A y la mía @Verónica Ortiz O, donde esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Yo soy Verónica Ortiz y los invito a seguir todas las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.